Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga una vez más, mis amados hermanos, a cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Que la gracia, el amor y la paz de nuestro Dios pueda reposar en cada uno de nosotros y en vuestras familias. Es un gozo en medio de tanto dolor que como humanidad estamos viviendo, hermanos, por todo, y como iglesia ya lo hemos manifestado, no estamos ajenos a todo esto, pero en medio de ese dolor, en medio de esa tristeza, también hay un gozo en nuestro corazón. Y ese es el gozo que no nos lo da el mundo, sino es un gozo que procede de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor, nuestra fortaleza, es. Aleluya. Entonces esto es, hermanos, muy hermoso que podamos comprenderlo, que en medio de las circunstancias adversas que como seres humanos podamos estar atravesando, que como familias podamos estar atravesando, que el Señor sea nuestra fortaleza y que el Espíritu pueda cambiar nuestra tristeza en alegría, nuestro llanto en gozo, nuestro luto en fiesta, en celebración. Amén. Y esto, hermanos, es para todos aquellos que de alguna manera le están pasando mal por todas estas circunstancias que estamos viviendo, que estamos atravesando como humanidad, ya sea en el aspecto de la salud, ya sea en el aspecto, hermanos, económico, ya sea en el aspecto emocional, porque toda esta pandemia ha traído también, hermanos, no solamente problemas de salud a nivel físico que causa este virus, sino que también, hermanos, hay, hermanos, consecuencias de tipo psicológicos en el alma, ¿verdad? Hay gente, hermanos, que tiene ataques de pánico, hay gente que, hermanos, está angustiada, afligida, estresada, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, definitivamente que en medio de todo, el Señor pueda verdaderamente, con su gran amor y su gran poder y su gracia infinita, pueda verdaderamente, hermanos, derramarlo sobre los habitantes de la tierra y sobre todo sobre su pueblo, ¿verdad? Aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y que hemos sido alumbrados por la luz del Evangelio. Y ahora, hermanos, somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios, pero que todavía estamos en este mundo. Y mientras estamos en este mundo, todavía estamos afligidos por las cosas que en este mundo acontecen. Pero gracias a Dios, hermanos, que no estamos solos, que en medio de este valle de sombra y de muerte tenemos un buen pastor que es nuestro Señor. Aquel que, hermanos, que con su vara y con su cayado nos infunde aliento, nos infunde fortaleza, nos infunde consuelo y aún nos infunde gozo. Que Dios, hermanos, pueda verdaderamente bendecir cada una de vuestras vidas. Y vamos a continuar en esta mañana a hablar, hermanos, el tema que habíamos estado desarrollando algunos domingos atrás, que es el camino o los caminos de Dios o los caminos del Señor. Amén, los caminos del Señor. Cuán importante, hermanos, es entender esto de que Dios, si nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, es para que nosotros andemos en sus caminos. Amén. Y digo caminos porque tal vez yo le he explicado esto, ¿verdad? Pero tal vez algunos dirán, pero no hay varios caminos, hay un solo camino que es Cristo. Claro que sí. El único camino es Cristo Jesús. Pero cuando nosotros nos convertimos en discípulos de Jesús, por medio de la fe, hermanos, por consecuencia, estamos andando en los caminos del Señor. Amén. Por eso que cuando Dios saca a Israel de la tierra de Egipto, lo saca con un propósito, de revelarse a ellos, de manifestarse a ellos, de darse a conocer a ellos como el Dios todopoderoso, como el único Dios verdadero. Amén. Y que Israel iba a ser su pueblo, por eso dice, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Pero también, hermanos, los saca para que ellos anden en los caminos del Señor. Que esta es la razón por la cual el ser humano fue creado. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y esto quiere decir que Dios, cuando creó al hombre, lo creó, hermanos, con los atributos
hermanos, con el carácter que Dios tiene y con esa capacidad que le puede dar o que le dio para que pudiera reinar y gobernar en la creación. Pero por causa del pecado, esa imagen que el ser humano traía de su creador se fue distorsionando y cada vez más y más, cuando el ser humano, hermanos, se sumerge en el pecado, la imagen de Dios se va distorsionando más y más. Entonces llega un momento, hermanos, que caemos en un grado de degradación, en un punto de degradación, que hemos perdido completamente tal vez esa imagen, hablando en el carácter de Dios. Queda poco o nada. Entonces viene Dios, hermanos, nos busca, como buen pastor sale, hermanos, envía a su Hijo para buscar a la oveja perdida que éramos nosotros. Y ahora cuando nos lleva al redil, o como cuando hijos pródigos volvemos, hermanos, después de haber despilfarrado nuestra vida de una manera equivocada, de una manera errónea, en el pecado, en la inmundicia, en la maldad, volvemos nuevamente a la casa del Padre. Ahora el Padre, hermanos, por medio de la fe en Cristo, nos lava, nos limpia, nos pone vestiduras nuevas, nos pone sandalias, nos pone anillo de autoridad y se hace una fiesta, hermano querido. Pero todo eso, ¿para qué? Nos hace volver a la senda correcta. Todos nosotros, dice el libro del profeta Isaías, en el capítulo 52 y 53, sobre el 53 sobre todo, dice, todos nosotros nos desviamos, como ovejas, cada cual siguió su propio camino. Entonces nosotros nos habíamos desviado del verdadero camino, del camino que conduce a la vida, porque hay dos caminos, ¿verdad? El camino que conduce a la vida y el camino que conduce a la muerte. Dios había, hermanos, establecido un camino al pueblo de Israel por medio del primer pacto, por medio de la ley, por medio, hermanos, de la observancia de la Torá. Pero ahora en el nuevo pacto, Dios establece que el único camino por medio del cual podemos llegar ante su presencia es a través de Cristo Jesús. Y por medio de Cristo, nosotros, hermanos, cuando somos conformados a la imagen de Jesús, estamos andando en los caminos del Señor. Cuando seguimos al Cordero por donde quiera que Él va, estamos caminando en los caminos del Dios. ¿Por qué? Porque Jesús anduvo en todos los caminos de su Padre. Él obedeció la palabra de Dios, la palabra de su Padre, la obedeció de una manera perfecta. Entonces, por eso, hermanos, les comentaba la importancia de poder verdaderamente poner en práctica y andar, ya que somos ahora hijos de Dios, de seguir el ejemplo de nuestro Maestro y de poder andar en sus caminos. Y hemos hablado del camino de la santidad, hemos hablado del camino de la paz. Por eso le estaba diciendo, hermanos, qué importante es ahora entender esto y no estar enemistados con nadie, sino que nosotros debemos ser pacificadores, gente de paz. Nosotros debemos buscar la paz y debemos estar en paz, primeramente con Dios y también con nuestros semejantes. Porque si nosotros no estamos en paz con nuestros semejantes, tampoco tendremos paz para con Dios, porque Dios nos va a medir de la misma manera que nosotros medimos a nuestro prójimo. Entonces es importante, hermanos queridos, y sobre todo dentro de nuestras familias, sobre todo, hermanos, en la familia, porque en medio de una convivencia muchas veces pues se van a gestar dificultades, roces, problemas por los distintos caracteres que existen de cada uno de los miembros de la familia. Pero es importante, hermanos, que dejemos orgullo, que dejemos todas esas cosas malas que hay en nuestra carne y aprendamos y andemos en el camino de la paz. ¿Por qué? Nuestra casa debe ser un hogar de paz. Por eso que cuando el Señor Jesús envía a sus discípulos, les dice, cuando entréis a una ciudad, ¿no? Cuando entréis a una ciudad, llevando el evangelio, id y tocad en una casa. Si en esa casa hay un hijo de paz, cuando ustedes lleguen, digan, la paz sea con vosotros. Si en esa casa, en esa familia, hay un hijo de paz, su paz reposará sobre ellos, la paz de Dios reposará sobre ellos. Y si no, la paz se regresará a ustedes. Y dice también, hermanos, salid de medio de ella y también de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Y el día del juicio, el castigo será más tolerable para Sodoma que para ellos. Entonces, cuán importante es ser una familia, un hogar de paz, que
Aún si de medio, mire qué tremendo es esto, hermanos. O sea, yo quisiera, bueno, otro día le voy a tocar este tema resguardo a hacer un hogar de paz, una familia de paz. De repente los miembros de su familia no son creyentes, son incrédulos, pero cuando en medio de esa familia hay tan solamente uno que es un hijo de paz, que es portador de paz, que busca la paz, entonces la paz de Dios va a reposar sobre esa familia. Dios va a bendecir tu casa, tu hogar, si tú eres un hijo o una hija de paz, si tú eres un pacificador o una pacificadora. Dios bendecirá a tus hijos que no son incrédulos. Dios bendecirá a tu marido o a tu mujer que no son creyentes. Dios bendecirá a tus hermanos que no son creyentes. Recuerde lo que sucedió con... Hay muchos ejemplos, hermanos, con lo que sucedió con... Ahí lo tiene usted con Abigail, lo que pasó también con Rahab la ramera, ¿verdad? Cómo su casa fue salvada. Y así podríamos hablar de muchos ejemplos, hermanos, pero eso ya lo tocaremos en otro momento. Así que vamos en esta mañana, a continuar entonces, hermanos, a continuar con el camino de la perfección. Ya habíamos iniciado este camino, después de haber estudiado el camino de la santidad y el camino de la paz, habíamos iniciado con este camino que es el camino de la perfección. Y vamos a leer nuestro texto que se encuentra en la epístola a los Hebreos, capítulo 12, versos del 22 al 23. La epístola a los Hebreos, o la carta a los Hebreos, capítulo 12, versos del 22 al 23. Dice la palabra del Señor: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aleluya, que Dios añada bendición a su palabra. La epístola a los Hebreos, independientemente de quién lo escribió, la gran mayoría piensa que fue el apóstol Pablo. Pero esta epístola, hermanos, se encarga de poner la diferencia o la grandeza que hay del nuevo pacto sobre el antiguo pacto. O sea, nos habla de la superioridad en todo sentido que tiene el nuevo pacto en confronto del antiguo pacto, de la ley de Moisés, del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el monte del Sinaí. Amén. Entonces, Hebreos se encarga de eso. Cuando usted lea la epístola a los Hebreos, tiene que leerlo siempre con este concepto de que la finalidad del autor es demostrar la superioridad y la grandeza del nuevo pacto y todo lo que hay dentro de ese nuevo pacto en el confronto del antiguo pacto. El nuevo pacto es mucho más glorioso, hermanos, porque está basado en un mejor sacrificio, en mejores promesas, está basado en una sangre que no es de animales, sino en la sangre del Hijo de Dios. Ya, hermanos, está basado en un sacerdocio distinto, que ya no es el sacerdocio levítico arónico, sino que es el sacerdocio del Mesías, que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Entonces nos está hablando de todo, mientras que el pueblo de Israel que salió de la tierra de Egipto, ellos llegaron hasta el monte del Sinaí. Ahí Dios les entregó, se dio a conocer y les entregó, o entró en pacto con ellos. Le entregó su ley. Por medio de la ley, Dios, hermanos, hizo un pacto, que es como un pacto matrimonial. El matrimonio es eso, el matrimonio es un pacto. Por eso que al pueblo de Israel se le llamó muchas veces la esposa del Señor, la esposa de Yahvé o la esposa de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios había entrado en pacto con ella, con el pueblo de Israel, en el monte del Sinaí. Entonces Dios entra en pacto, hermanos amados, en el Sinaí, y le da la ley de Moisés, los 10 mandamientos y todas las demás leyes que se encuentran en la Torá. Pero Israel, hermanos, violó el pacto. Por eso el Señor se disgustó con aquella generación y dijo: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Usted ya sabe, y hemos hablado bastante acerca de esto, pero entonces Dios, hermanos, anuncia y promete que Él haría un nuevo pacto.
ya que ellos habían invalidado el primer pacto, violándolo con la construcción o con la edificación que hicieron ellos, hermanos, cuando se hicieron el becerro de oro y lo adoraron. Ahí ellos violaron el pacto. De manera que Dios, hermanos, dijo que aquella generación no entraría en su reposo, que sería en este caso Canaán, figura del reino de Dios, es una figura. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque Israel, hermanos, a pesar que había oído la palabra del Señor, no pudo andar en los caminos de Dios. Los israelitas, por más que algunos se esforzaban, pero por cuanto la ley estaba fuera de ellos, o sea, les decía lo que tenían que hacer, pero no les daba la fortaleza o no les daba el poder para poder hacerlo. Por eso que la ley era externa, los mandamientos, los 10 mandamientos, era externo. Entonces, hermanos, pero había una lucha. ¿Por qué? Porque el ser humano, hermanos, es un ser, por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, somos inclinados al mal, somos inclinados a desobedecer las leyes divinas y aún las leyes humanas. Entonces el ser humano siempre, hermanos, aunque se puede deleitar en la ley, se puede deleitar en los mandamientos, pero es incapaz de ponerlos en práctica. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros que nos lleva cautivos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, verso 14 en adelante. Entonces él habla de su condición como ser humano, sobre todo como judío bajo la ley, que no tiene la capacidad. Él se deleita en su mente en la ley de Dios, le agrada los mandamientos, él quiere vivir, pero es incapaz de cumplirlos porque hay otra ley en sus miembros, que es la ley del pecado, que lo lleva cautivo y le hace hacer aquello que no quiere. Eso justamente es lo que hace. El mal que él no quiere hacer, eso es lo que hace. ¿Por qué? Porque el pecado está en él. Y ese era, hermanos, el defecto de la ley. No que la ley era defectuosa, sino que el defecto de la ley era la naturaleza pecaminosa del ser humano. Y por eso que ningún ser humano pudo justificarse o pudo declararse justo delante de Dios por medio del cumplimiento de la ley, los 10 mandamientos y los 613 ordenanzas. Porque basta que tú, hermanos, aunque si, pongámonos solamente en los 10 mandamientos, basta que si tú, aunque si guardabas los 9 mandamientos de la ley, y los 613 ordenanzas o mitzvot, pero quebrantabas solamente uno, violabas uno, te hacías transgresor de todo. Y la paga del pecado, el salario del pecado, ¿qué es pecado? Quebrantar y violar las leyes de Dios. El salario, el pago del pecado, el estipendio del pecado es la muerte. Por eso que ellos tenían que acercarse continuamente, hermanos, a Dios por medio de sacrificios de animales inocentes. El animalito inocente tenía que ocupar el lugar del pecador. Tenía que morir un animal inocente para poder redimir el alma pecadora. Pero esa sangre de esos animales no tenían el poder de quitar el pecado, solamente lo cubrían. Era como cuando usted tiene una herida fea, ¿verdad? Y usted quiere que no lo vean, no quiere avergonzarse en su mano, de repente tiene una herida horrible, o en su cara, una mancha fea. Entonces usted agarra su maquillaje y se echa encima su polvito, ¿verdad? Y disimula bonito. Lo cubría, pero la herida estaba ahí. El defecto estaba ahí. Eso es lo que pasaba con la sangre de los animales, de los machos cabrillos, de las ovejas, de los becerros que se sacrificaban, hermanos, en los altares, en el templo del Señor o en el tabernáculo. Pero venido el nuevo pacto, venido el Hijo de Dios, como cordero inmolado, él derrama su sangre, y la sangre del Mesías es superior a la sangre de los animales. En ese nuevo pacto, hermano querido, ya no es en base a la letra, o sea, en base a los mandamientos escritos en tablas de piedra, sino que está basado en el poder de Dios por medio del Espíritu de Dios, el cual opera en cada ser humano que ha creído en Cristo Jesús, que ha oído el Evangelio y ha creído en Cristo Jesús, ha puesto su confianza en el sacrificio del Hijo de Dios para el perdón de sus pecados. Y no solamente Dios lo perdona, sino que Dios, hermanos, hace una obra de regeneración en el alma, en el corazón de aquel ser humano y lo transforma. Es lo que se llama el nuevo nacimiento. Es una obra regeneradora. Es un nuevo nacimiento. Algo que la ley no podía hacer.
Y Dios pone sus leyes en la mente y en el corazón. Las escribe por medio del Espíritu de Dios. Entonces este nuevo creyente ya no necesita a alguien que le diga no hagas, no hagas, una ley que le diga no, no hagas, no hagas, no hagas, no, ya no necesita ya. Porque ya ha sido cambiado, ha sido transformado, su naturaleza ha sido transformada. Y bueno, eso nosotros ya lo hemos hablado cuando estudiamos acerca del nuevo pacto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, ahora en el nuevo pacto, hermanos, nosotros, por lo menos la epístola a los Hebreos, aquí en este capítulo 12 que estamos hablando, que hemos leído, perdón, nos dice que mientras que en el antiguo pacto Israel se acercó al monte del Sinaí, el cual retumbaba y al cual incluso Moisés dijo, estoy temblando de miedo, estoy aterrorizado por todo lo que se veía, y los judíos también le dijeron, los israelitas le dijeron, mira, no hable Dios con nosotros porque moriremos. Ve tú y habla tú con él y luego tú nos lo dices. Era terrible lo que se veía. Entonces, hermanos, Hebreo nos dice, nosotros no nos hemos acercado a ese monte del Sinaí, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. O sea, no, ni siquiera, hermanos, porque el monte de Sión se conocía donde Jerusalén estaba edificada, por eso se conocía el monte de Sión. Pero esa era una figura del verdadero monte de Sión, que es los cielos prácticamente, la habitación del Todopoderoso. Dice, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos. Ahí en ese lugar está la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los espíritus que están inscritos en los cielos. Y esa palabra congregación es a la eclesía, a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Si usted ha creído en Cristo, su nombre está inscrito en los cielos. Eso es lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Cuando ellos venían saltando, ¿se acuerdan de que los demonios dijeron, Maestro, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre? Y el Señor, hermanos, inmediatamente le responde y le dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un relámpago. No os regocijéis de que los demonios se os sujeten, sino más bien regocijaos de que vuestros nombres permanezcan inscritos en los cielos. Hay un libro. No sé si será un libro literal, hermano, pero es la manera de cómo Dios nos habla en sentidos, de una forma humana para que nosotros podamos entender, ¿verdad? No sé si hay libros literales en los cielos, yo no lo sé, pero por lo menos eso es lo que la Biblia dice. Hay un libro donde nuestros nombres están inscritos, que es el libro de la vida. Hay otros libros que son el libro de las memorias o el libro de las obras. O también el libro de las crónicas, así se le llama, donde está registrado todo lo que nosotros hacemos, pensamos y hablamos. 3 cosas. Hacemos, pensamos y hablamos. 3 cosas. Están siendo escritos en los cielos, en los libros. Y dice, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Qué interesante, hermano, ¿verdad? Esto, mire, qué tremendo. Ay, aquí hay mucho de qué hablar, hermano, solamente aquí, pero bueno, no voy a meterme ahorita acerca de esto, ¿verdad? Pero nosotros vamos a tratar de hacer lo posible con la ayuda del Señor, de concentrarnos en lo que queremos hoy estudiar, que son el camino de la perfección. Pero aquí nos habla de que en los cielos están los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Qué quiere decir eso? Interesante. Mire, vamos a verlo como dice, por ejemplo, cómo lo traduce la Biblia al día. Lo traduce muy bonito. Dice, a la iglesia de los... Mire, correctamente aquí lo traduce la palabra eclesía, mientras que la Reina Valera del 60 lo traduce como congregación. Esta versión, la Biblia al día, la traduce, no la va a traducir, sino la va a transliteralizar, ¿verdad? Como se hace en muchas partes. Dice, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Os habéis acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, escuche, que han llegado a la perfección. Aleluya. Aleluyita.
mira, acá tiene una traducción que se traduce de una manera muy hermosa también, pastor. ¿Y puedo leer? Sí, hermana Roberta. Dice, a la asamblea, a la asamblea de quienes han sido inscritos como primeros ciudadanos de los cielos, a Ajá. Dios que es juez de todos, a los espíritus de los que, habiendo vivido rectamente, han alcanzado la meta. Ahí está. Qué lindo. ¿Qué versión es esa, hermana? Dice el mensaje de Dios para mí. El mensaje de Dios para mí. Bueno, es una versión, una Biblia parafraseada, ¿verdad? Sí, Pero muy buena la versión. Lo que vamos a, yo voy a ver si lo logro encontrar aquí, hermanos, esa versión o en esa forma como, pues muy bonita como la traduce este, esta versión parafraseada, popular, simple. Vamos a verla. De Hebreos 12. Hebreos 12, 23. Ok, vamos a ver. Gloria a Dios. Puede ser la Biblia, lenguaje, la BLS. Mm, bueno, no está aquí, no lo encuentro, pero por ejemplo, la Dios habla hoy traduce y a la comunidad de los primeros hijos de Dios inscritos en el cielo se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los hombres buenos que Dios ha hecho perfectos. Eh, y así hay diferentes formas de traducirlo, ¿verdad? Con la Kadosh dice así: a una comunidad de primogénitos cuyos nombres están inscritos en el cielo, a un juez quien es el Elohim de todos, a los espíritus o ruajim de gente justificada que han sido traídos a la meta, dice. Otro dice que han sido aprobados y perfeccionados. Y así, hay muchas formas como la traducen, pero qué interesante, me gusta cómo la traduce la Biblia al día, la versión Biblia al día, porque dice a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Han llegado a la perfección. Amén, han llegado a la perfección. Y hemos hablado, vamos a continuar, después les voy a explicar un poco esto, ¿ok? Vamos a continuar. El Salmo 101, verso 6 nos dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y aquí está hablando David, por si acaso. Este salmo es un salmo que está escribiendo David. Y obviamente usted sabe que David, hermanos, él propone en su corazón hacer estas cosas. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, él como el rey de todo el pueblo de Dios, para que estén conmigo. Y recuerde que David es un hombre conforme al corazón de Dios. El que anda en el camino de la perfección, dice David, este me servirá en su reino. Y obviamente, hermano, nosotros entendemos que David es figura del Mesías. ¿Ok? Estas palabras que estamos leyendo en el Salmo 101, verso 6, no lo dice Dios, lo dice David. Amén, lo dice David. Es David quien está hablándole al Señor y diciéndole: mis ojos yo pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Qué interesante, ¿verdad? Es esto. Y aquí podemos hablar mucho, hermanos. Por eso debemos saber elegir nuestras amistades. ¿Ok? Un creyente debe saber elegir sus amistades. Hazte amigo del sabio y te harás aún más sabio. Hazte amigo del necio y te harás necio también. Entonces, hermanos, esto no significa que debamos despreciar a las personas que no son creyentes, en absoluto. Pero estoy hablando de amistad. Amén. Estoy hablando de amistad. ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién es, hermanos, tu, como se diría en el lenguaje del pueblo, ¿verdad? ¿Quién es tu chochera, tu yunta, tu causa, tu brother? ¿Quién es? ¿Quién es tu mejor amigo? No puede ser una persona incrédula, una persona no creyente. Tiene que ser, hermanos, una persona creyente, pero también tienes que saber elegir. No cualquier creyente tampoco. O sea, que sea alguien que te ayude a crecer. Alguien que pueda ser, hermanos, aunque como amigo pueda ser una ayuda idónea, que juntos puedan caminar y juntos puedan crecer en los caminos del Señor. Por eso que aquí David dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, está diciendo David, como rey, este me servirá. O sea, David como rey va a escoger, hermanos, en todo su reino a los que
Sean fieles, en esos pondrá sus ojos, y a los que anden en el camino de la perfección, ellos le servirán a él en su reino. Y esto es lo mismo, hermanos, que Dios va a hacer con nosotros, porque David es figura del Mesías. Amén. ¿Quiénes van a estar en su reino? No los infieles, no los apóstatas, no los impíos, sino los que anden en el camino de la perfección. Los fieles de la tierra, los fieles dentro del pueblo de Dios, los fieles al Señor. Por decirle, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Aleluya. Gloria a Dios. Continuemos con otro texto que ya estamos repasando simplemente. Ojalá nos dé tiempo, hermano. Yo no lo sé. Salmo 101, verso 2 dice: me conduciré con sabiduría en el camino de la perfección. Me conduciré con sabiduría en el camino de la perfección cuando vengas a mí. En integridad mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa inicua. Aborrezco la obra de los que se desvían. No se acercarán a mí. Aleluya. Entonces, hermanos, habíamos hablado ya nosotros, y también está Abraham cuando el Señor le dice: ve delante de mí y sé perfecto. Y en Mateo 5:48 donde dice: por esto ustedes deben ser perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Todos estos pasajes ya los hemos leído. ¿Qué significa ser perfecto? Significa pues ser completo, ¿verdad? Ser íntegro, ser entero, ser recto, ser sin tacha, sin mácula, sincero, total, completo, pero también se traduce como maduro, ser maduro, alcanzar el fin, alcanzar la meta. Por eso que algunas versiones traducen a los espíritus de los justos que han alcanzado la meta. Interesante, ¿verdad? O sea, los que han alcanzado la madurez, los que han alcanzado la perfección. Aleluya. Y uno diría, ¿verdad? Pastor, pero si una persona no creyente está en el hospital, en su lecho de muerte, y ahí se convierte. ¿Por qué? Porque hemos hablado, hermanos, de que la madurez es un proceso, ¿verdad? Para alcanzar la madurez es un proceso. Un proceso, hermanos, que nos lleva a la perfección. Se tiene que pasar por un proceso de desarrollo. Así como sucede en lo natural, así también sucede en lo espiritual. O sea, hay un momento que como creyentes somos niños, bebés en Cristo, somos niños, somos adolescentes y somos personas maduras espiritualmente hablando. Entonces la pregunta sería, pero pastor, si ahí dice que en la Jerusalén celestial están los espíritus de los justos que han sido perfeccionados o que han alcanzado la perfección o que han alcanzado la madurez o que han alcanzado la meta, ¿qué hay de aquellos que, por ejemplo, se convierten al Señor en su lecho de muerte y no tienen la oportunidad de atravesar por ese desarrollo? ¿Qué de ellos? Hermano, y aquí tú ves. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque Dios los va a perfeccionar. Dios los va a perfeccionar. ¿Y cómo? No lo sé cómo, pero Dios los va a perfeccionar. Eso téngalo por seguro. Dios los va a perfeccionar. Por eso dice, hermanos, que la obra que Él inició, Él la perfeccionará. Dios la va a perfeccionar. Toda obra que Él inicie en cualquier ser humano, independiente del tiempo que vaya a llevar como creyente, Él lo va a perfeccionar. E incluso a nosotros que de repente por nuestras negligencias nos hemos atascado, nos hemos detenido en nuestro desarrollo espiritual, de alguna manera Dios nos va a perfeccionar. A las buenas o a las malas, pero Dios nos va a perfeccionar. ¿Ok? Vamos a pasar por ese proceso de perfección, de todas maneras. Entonces, el desarrollo del cuerpo de Cristo, hermanos, lo vimos que ya lo estamos repasando rápidamente. Lucas 2:40 dice: el niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios permanecía con él. Hemos visto que Cristo Jesús, nuestro Señor, el Hijo del Dios viviente, atravesó todos esos procesos en su cuerpo físico. Fue bebé, envuelto en pañales, fue un niño y fue también hasta llegar a ser un hombre maduro, aproximadamente 30 años. Así dice la Biblia que a los 30 años comenzó él su ministerio. Entonces, hermanos, ahí podemos observar que Jesús, el cuerpo del Señor, atravesó por todos esos procesos. Amén. Para poder identificarse con cada uno de nosotros.
en el ambiente espiritual. También, hermanos, la Biblia nos va a decir que dice en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue niño, pero no se quedó como niño, sino que crecía y se desarrollaba hasta que alcanzó la edad madura, es decir, la perfección física en este caso. Del mismo modo también los creyentes que son el cuerpo de Cristo, porque así nos llama la Biblia, Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo, debemos atravesar este proceso de niños a hombres maduros, es decir, perfectos. Entonces es normal, hermanos, que en ese proceso podamos ser niños espirituales, es normal, pero no debemos quedarnos como niños, menos debemos quedarnos como bebés recién nacidos. Debemos seguir nuestro proceso natural aún en lo espiritual. Lucas 6:40 dice, mire qué tremendo este versículo que le he añadido. El discípulo, dice el Señor, no es superior a su maestro. ¿Okay? Escuche bien, ¿eh? El discípulo no es superior a su maestro. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Aleluya. Nosotros somos discípulos, hermanos. Pero ¿cuál es nuestra meta? Llegar a ser como nuestro maestro. A la edad perfecta, a la edad madura de nuestro Señor Jesucristo, a esa estatura espiritual del hombre perfecto que es Cristo Jesús. Ese es Él tiene que ser, hermanos, nuestra meta, de la cual nuestra mirada tiene que estar clavada y a la cual nosotros debemos anhelar llegar a ser como nuestro maestro. El anhelo, el deseo de todo discípulo, hermanos, y esto para nosotros, esto es raro, porque este es el gran problema que tenemos. Porque esto no es nuestro contexto. Nosotros nunca hemos sido discípulos de nadie. En nuestro contexto actual, que vivimos, en esta era, en esta época, no se usa ya estos conceptos de maestro y discípulo. Yo sé que nosotros hemos sido alumnos, pero no hemos sido discípulos. Íbamos a la escuela y alguno de ustedes quería ser como su profesor. Raros, ¿verdad? Pero no era nuestra meta. Íbamos porque teníamos que ir y porque, bueno, pues esa era parte de la vida. Ir a la escuela, a la primaria, a la secundaria, a la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no era nuestro anhelo ser como nuestros maestros. Tal vez alguno que otro sí, ¿verdad? Pero antiguamente sí existía este concepto muy elevado de lo que era un maestro y sus discípulos. El maestro, hermanos, que enseñaba a sus discípulos todo lo que él había aprendido, tanto en el conocimiento como en la experiencia de la vida, y así transmitía a sus discípulos. Están ahí, por ejemplo, en la parte del paganismo, no del paganismo, sino de lo secular, diríamos. Por ejemplo, estaban los filósofos, y ellos ponían sus escuelas filosóficas, y ellos tenían sus discípulos. Y sus discípulos, hermano, el deseo de los discípulos era ser como su maestro, pero en el caso de ellos era incluso superarlos, y muchas veces algunos superaban a sus maestros. Al igual en otras artes, como por ejemplo, usted lo ha visto y eso se practicaba mucho en Oriente, en la China, en Japón, ¿verdad? En la China con la práctica del Kung Fu, habían los maestros, ¿verdad?, que enseñaban a sus alumnos y ellos aprendían y admiraban y querían ser como sus maestros y tal vez hasta superarlos, y muchos, como le dije, superaban a sus maestros. Entonces ese era el anhelo de todo discípulo, era por lo menos alcanzar a ser como su maestro. Ese era su deseo, su anhelo. Pablo fue discípulo de ese gran maestro llamado Gamaliel, una eminencia dentro del judaísmo. Por eso que usted lo ve a Pablo, hermanos, que Pablo escribe cosas que ni siquiera el mismo apóstol Pedro, que había caminado con el Señor, entendía. Él mismo dice, hay cosas que nuestro hermano Pablo, conforme a la sabiduría que Dios le ha dado, ha escrito o escribe, cosas de las cuales son muy difíciles de entender, de las cuales los indoctos tuercen como el resto de las escrituras. Hay cosas, hermanos, que ni siquiera Pedro entendía. ¿Por qué? Porque Pedro nunca había pasado, hermanos, su vida como un discípulo de un maestro, de un rabino. Él era pescador, ¿usted se acuerda? Una persona del vulgo. Y el Señor lo llama y el Señor lo hizo su discípulo.
en el tiempo que duró su ministerio, ya sea, algunos dicen 1 año, otros dicen 2 años, otros dicen 3 años, cualquiera que sea el caso, eso es irrelevante, pero cualquiera que sea el caso del tiempo que duró el ministerio de nuestro Señor, desde que fue bautizado hasta su ascensión a los cielos, duró el discipulado de Pedro. Pero ni aún así, hermanos, él entendía las cosas que Pablo, por ejemplo, hablaba. ¿Por qué? Porque Pablo había sido instruido a los pies, hermanos, de un gran maestro que era Gamaliel. Y todo ese conocimiento de las escrituras, de la Torá, hermanos, del Pentateuco, le sirvió al apóstol Pablo para poder entender y aplicar muchas verdades en el nuevo pacto y a las promesas que Dios había hecho. Tenía una mente mucho más abierta. Entonces, eso era muy importante antiguamente dentro del discipulado. El discípulo admiraba y anhelaba ser como su maestro. Habían hermanos, y eso era desde los que les formaba, sobre todo dentro de los judíos, se les formaba desde niños. Habían niños que anhelaban ser discípulos de un gran maestro, de un gran rabino en las escrituras, ser sus discípulos, sus aprendices. Otros eran los rabinos que elegían a sus propios discípulos, viendo las capacidades, los observaban, los veían y decían, este niño está muy bien, yo lo quiero como mi discípulo también. Entonces el Señor Jesús aquí, hermanos, dice, el discípulo, en este caso para todo creyente, no es superior a su maestro, jamás. O sea, jamás vamos a ser superiores a nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces de ahí la importancia, hermanos, de poder caminar por ese camino que lleva a la perfección. Esa es la importancia de ir caminando cada día con el deseo y el anhelo de llegar a ser como nuestro Maestro, que es Cristo Jesús. Maestro suyo y Maestro mío. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Entonces ya hemos visto también en este proceso cuáles son las características de un creyente inmaduro o niño en Cristo, ¿verdad? Ya lo hemos visto, solamente vamos a ver los títulos. Vive guiado por su vieja naturaleza carnal. Este es un niño en Cristo. Y eso es normal que todo creyente recién convertido atraviese por estas situaciones. Pero habíamos hablado que el problema de la iglesia es que la iglesia no se ha desarrollado, sino que se ha quedado, hermanos, de forma innatural como niños en Cristo, por lo menos la gran mayoría. La gran mayoría nos hemos quedado en esa condición de niños. No hemos avanzado, no nos hemos desarrollado, no hemos crecido espiritualmente. Y aunque podamos tener 5, 10, 15, 20, 30, 40 años como creyentes, muchos hermanos seguimos todavía comportándonos y viviendo el mundo espiritual como discípulos y como creyentes, como niños en Cristo todavía. ¿Por qué? Un niño en Cristo vive guiado por su vieja naturaleza carnal y no por el espiritual. Ahí está 1 Corintios 3, 1 al 3. Después, hermanos, un niño en Cristo habla y actúan sin pensar. Ahí está 1 Corintios 13, 11, ¿verdad? Un niño en Cristo son engañados fácilmente, por eso que tanto éxito de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de los falsos profetas y de cada barbaridad que se escucha y cada gente que habla. Salen ahí charlatanes, sale gente, hermanos, carismática que por su forma de hablar, de moverse, de gritar, hermanos, hacen creer a la gente que ellos son ungidos. Y que porque hablan, que cada vez que hablan y arrabaragumamanta, y cada cosa que se ve, hermano querido. Y la gente se deja engañar y se deja fascinar por estas cosas, porque son niños en Cristo. Y estamos hablando de creyentes, la gran mayoría que tienen años, pero rápidamente se dejan engañar. Yo ya lo comenté, hermanos, como allá en Perú, hermanos, donde la iglesia, donde yo nací, una iglesia muy humilde, un jovencito, hermanos, se metió al bolsillo a muchos hermanos e incluso al pastor con un falso bautismo del Espíritu. Le hizo creer que él hablaba en lenguas y que no podía, se había quedado desde que recibió el supuesto bautismo en el Espíritu hablando en lenguas, se había quedado hablando en lenguas, hermanos, por varios días, por varias semanas, me parece, si mal no recuerdo. Y el pastor estaba convencido de que Dios lo había tocado y que él estaba hablando en lenguas por el Espíritu, cuando realmente después su hermano de carne, de este jovencito, lo delató.
Y le dijo, al pastor le contó, pastor, yo le tengo que contar, le dijo, mi hermano René, así se llamaba, dice, mi hermano René, él lo que habla no son lenguas espirituales, sino que él ha estudiado inglés y él está hablando inglés. Y como los hermanos, era una iglesia humilde, una iglesia, hermanos, de personas que no, pues no eran gente preparada, la gran mayoría, gente muy humilde, se los había engañado todo, e incluso al pastor. Y no solo eso, sino que le dijo, y mi hermano ha hecho pacto con el diablo y él sale de su cuerpo y hace los viajes astrales. Y verdad, habían hermanas que dieron testimonio, hermanas mayores ya en la fe incluso, dieron testimonio de que este joven se les había aparecido en la noche en espíritu en sus casas. Y se lo contaron al pastor y el pastor no creía. Mire, entonces hermanos, mire, qué tremendo. Para que usted pueda entender un poquito, hermanos. Por eso que el enemigo, hermano, nos engaña como cualquier cosa, porque la iglesia está conformada por gente niña. Gente niña, no ha madurado, no ha crecido, no se ha desarrollado, no ha llegado a la perfección todavía. Entonces, también, hermanos, los niños en Cristo no saben distinguir entre el bien y el mal. ¿Ok? No saben distinguir todavía. Gloria a Dios. Vamos a lo que nos concierne. ¿Cuáles son las características de un creyente maduro o perfecto en Cristo? Entonces vamos a empezar ahora la otra parte. Si ya hemos visto las características de los niños espirituales, de los niños en Cristo, de aquellos que atraviesan por eso, que es natural, ya le dije. Pero lamentablemente la iglesia se ha estancado y se ha quedado como niños espirituales. Pero nosotros debemos anhelar, alcanzar la madurez. Debemos anhelar, hermanos, y debemos animarnos a caminar por ese camino de la perfección para poder alcanzar la madurez a la cual Dios anhela y a la cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuáles son esas características de un creyente maduro o perfecto en Cristo? Vamos con el primero. Es temeroso de Dios y apartado del mal. Job capítulo 1, verso 1, palabra de Dios para todos, traduce de la siguiente manera. Job capítulo 1, verso 1. Había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un varón perfecto. Oiga eso. Era un varón perfecto que temía a Dios y se alejaba del mal. Entonces, ¿cuál es la característica de los maduros? ¿Cuál es la característica, hermano, de los perfectos, de los que han alcanzado la perfección, la madurez espiritual? Son hombres y mujeres temerosos de Dios y apartados de todo mal. Esa es una característica fundamental de todos aquellos que han alcanzado la madurez espiritual, de todos aquellos que son perfectos en Cristo. Aquellos que se han llegado, hermanos, se han perfeccionado y han llegado a ser como su maestro. Son, hermanos, hombres y mujeres que temen a Dios. Por eso que cuando se habla del Mesías, si usted lo ha leído, hermanos, cuando se habla del Mesías, dice en el libro del profeta Isaías, si mal no recuerdo, que sobre él se posaría el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, y nombra así distintas cualidades, y una de ellas es el Espíritu de temor a Dios. Pero está hablando cuando el Señor iba a ser ungido, ya como hombre maduro de 30 años. Después de su bautismo de agua, recuerde que el Espíritu descendió sobre él y lo ungió, como el Mesías. Y ahí se le iba a conceder estas virtudes. El Espíritu de Dios iba a estar sobre él y se iba a derramar el Espíritu de sabiduría, Espíritu de entendimiento y el Espíritu del temor a Dios. Aleluya. Entonces, hermano, mire, si nosotros caminamos por el camino de la perfección y vamos creciendo, hermanos, pasando de niños, adolescentes y de adolescentes a jóvenes ya, hombres y mujeres maduros en el Señor, no físicamente, en el Señor, entonces, hermano, una característica que vamos a tener es que vamos a andar siempre en el temor a Dios. Y eso hará que nosotros andemos alejados de todo mal. Proverbios capítulo 8, verso 13. La Nueva Biblia a los hispanos traduce, Proverbios 8:13.
El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Entonces, ¿qué es el temor al Señor? El temor al Señor es aborrecer el mal. Por eso que una característica de Job, que es perfecto, es porque él temía al Señor, un hombre temeroso de Dios y apartado de todo mal, alejado de todo mal. Por eso que aquí Proverbio nos dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. ¿Cómo vamos a saber usted y yo si verdaderamente el temor a Dios está en nuestro corazón? Que aborrecemos el mal. No a su hermano, no a su prójimo, no a su familia. Aborrecemos el mal. Aún si de repente, hermano, su familia, su hermano, su cuñado, su vecino, quien sea, no sea creyente y anden en cosas perversas, usted no lo va a aborrecer a él como ser humano, sino usted va a aborrecer las obras que esa persona hace, las cuales usted jamás haría. Por eso le decía hace unos minutos, le decía que nosotros debemos saber quiénes son nuestros amigos. Debemos andar, hermanos, con gente sabia para volvernos también sabios. Debemos andar con gentes que nos edifiquen, que nos ayuden, que nos levanten, que contribuyan a nuestro crecimiento y no que nos tiren para atrás. A su nombre, gloria. Entonces, mire, el temor al Señor es aborrecer el mal, el orgullo. Y mire, y yo le hago una pregunta. ¿Cuánta gente orgullosa, hermano, dentro de la iglesia? Gente que tiene años de cristianos. Y son buenos para otras cosas. Pero son orgullosos. Son arrogantes. Tienen mal carácter. Con su boca, en vez de edificar, solamente lo único que saben hacer es hablar mal. Palabras que destruyen y no que edifican. La boca perversa yo aborrezco. ¿Usted aborrece el orgullo? ¿Aborrece la arrogancia? ¿Y todo mal camino? ¿Y la boca perversa la aborrece? Y muchos dirán, sí, amén, gloria a Dios. Pero hermanos, si muchos somos orgullosos. Muchos todavía estamos ahí, hermanos, con esas cosas en nuestros corazones. Muchos todavía somos ásperos para responder, para hablar. Aún en nuestras palabras se nota, hermano, nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra arrogancia. No tenemos humildad. Entonces el temor al Señor es aborrecer el mal. Todo tipo de mal. Dice que el sabio ve el mal y se aparta, pero el necio lo coge. El necio va y agarra el mal y hermano, y ahí está. En cambio, el sabio, el que ha alcanzado la madurez, el que es perfecto, mira el mal y se aparta. ¿Por qué? Porque el temor del Señor está en él. ¿Por qué? Porque él aborrece el mal. Aborrece el orgullo, aborrece la idolatría, aborrece la mentira, aborrece el chisme, aborrece todo lo que es malo. ¿Por qué? Porque el temor del Señor está en él. Y el temor a Dios lo hace alejarse, apartarse. No de los malos, por si acaso. Porque ese es otro problema que muchos... no, entonces no me junto con él, no hablo, ni le saludo, ni le hablo, porque él es un malvado, este es un impío, este es un tal por cual. No. Lo aparta del mal. Usted puede, hermanos, sentarse a comer y conversar y dialogar y charlar con una persona mala, perversa, impía. Amén. Pero jamás usted va a practicar las cosas que esta persona practica. Por eso que Pablo, escribiendo a los Corintios, les dice, cuando os dije que no os juntéis con ninguno, que no os juntéis con los adúlteros, fornicarios, idólatras, hechiceros, mentirosos, etc., no les dije por los que estaban en el mundo, porque en tal caso tendríais que salir del mundo, sino más bien os dije que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano
sea avaro, sea idólatra, sea maldiciente, sea estafador, sea fornicario. Con los tales, ni siquiera aún comáis. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Entonces, el primer atributo es que son temerosos de Dios. El segundo, están dispuestos a renunciar a muchas cosas para ser verdaderos discípulos de Cristo. Esta es otra característica, hermanos, de los creyentes maduros. Usted ha visto, ¿verdad? Un niño jamás quiere renunciar a un juguete que le gusta. Se agarra y llora y hace majadería cuando le quitan su juguete favorito. Esa es característica de un niño, hace su majadería. Pero vamos a ver, Mateo capítulo 19, verso 21. Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, ahí está, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Y ven, sé mi discípulo. Aleluya. Aleluya. ¿A quién se está refiriendo aquí? Al joven rico. ¿Se acuerda que un joven rico se acercó al Señor y le dijo, Maestro, ¿haciendo qué cosa hallaré la vida eterna? El Señor le dijo, los mandamientos, ¿sabes cuáles? Bueno, y le dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no codiciarás, no matarás, todo lo que está relacionado con las leyes que se refieren al prójimo. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y mirándolo dice que el Señor lo amó. Y luego le dijo, si quieres ser perfecto, o sea, una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en los cielos. Y ven, sé mi discípulo. ¿Y qué hizo el joven rico? Se entristeció, dándose media vuelta, se fue, porque tenía muchas posesiones. No estuvo dispuesto a renunciar a aquello que él más amaba. El creyente maduro siempre va a estar dispuesto a renunciar. Vemos a Abraham, hermanos, que es el padre de la fe, que es, hermanos, tal vez uno de los prototipos de creyentes maduros en la fe. Ahí lo vemos a él renunciando constantemente. Hasta el punto que tiene que renunciar hasta a su hijo, primero Ismael, ¿ok? Lo envía con Agar, su madre, al desierto, obedeciendo la voz de Dios, y luego renuncia aunque a su único, a su unigénito, a Isaac, a quien él más amaba. Entonces el creyente maduro está dispuesto a renunciar a lo que el Señor te pida que renuncies. Aun si sea esto lo que tú más amas, lo que tú más quieres, pero si Dios te lo pide, o si es algo que está causando, hermanos, un tropiezo en tu vida, un impedimento, por más que tú lo ames, por más que tú lo quieras, por más que tú hagas, hermanos, si el Señor te hace mirar de que ese es un obstáculo en tu vida, sea lo que sea una persona, o sea algo, tú vas a estar siempre dispuesto a renunciar. Pero el creyente inmaduro no. El creyente inmaduro se aferra como un niño que se aferra a su carrito. Ese es el creyente inmaduro. ¿Y cuántos creyentes inmaduros estamos, hermanos, dentro de la iglesia? Aferrados a cosas materiales, aferrados a personas que sabemos que de repente, hermanos, nos son tropiezo en nuestra vida como creyentes. Y no queremos soltar, no queremos renunciar, ni siquiera menos pues a nuestra propia vida. A su nombre, gloria. Lucas 14, 25 al 27 dice, Jesús estaba caminando con mucha gente y les dijo, si alguien viene a mí pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y sus hermanas, y dice, no puede ser mi seguidor o mi discípulo. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Si alguien no carga la cruz que se le entrega al seguirme, entonces no puede ser mi discípulo. Y tomar la cruz o llevar la cruz cada día que se nos entrega, el día que nos convertimos, significa morir a nosotros mismos, morir a nuestros deseos. Por eso que la Biblia, hermano, nos dice, la palabra del Señor nos dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no da fruto. Pero si el grano de trigo cae a tierra y muere, éste lleva mucho fruto.
Ese grano de trigo, hermanos, que cae mientras esté en la mesa, mientras esté en su mano el grano de trigo, no puede producir fruto. No puede desarrollar el potencial de vida que tiene dentro. Ese grano de trigo necesita caer a la tierra y necesita absorber de la tierra y morir porque sufre un proceso, el grano, la semilla sufre un proceso, ¿verdad? Que de su interior, cuando entra en contacto con la tierra húmeda, con el agua, etcétera, y todos los elementos que tiene la tierra, hermanos, esa semilla comienza, la vida que lleva dentro comienza, hermanos, a salir y se rompe, hermanos, todo el gusho, el cascarón que lleva dentro y comienza a salir una plantita y esa plantita crece, va creciendo, un proceso de crecimiento y da mucho fruto. De ser un simple granito, se convirtió en una planta que lleva muchísimos granos. Pero si no está dispuesto a morir, va a seguir siendo siempre un grano. Por eso, hermanos, qué importante. Pero, y eso, hermanos, Dios nos lo va a pedir en su momento. Cada cosa nos va a pedir algo más. Siempre renunciar a algo. Porque esta es la vida, porque muchas de las cosas que nosotros nos rodean y de las cosas a las cuales nosotros nos hemos aficionado y amamos, muchas cosas de esto no nos dejan caminar. No nos dejan crecer en los caminos del Señor. Pero como le dije, lamentablemente, los cristianos de hoy andamos, le digo en forma plural, y ahí estamos, andamos aferrados a muchas cosas de esta vida. Y no queremos renunciar y mucho menos queremos morir. Entonces, si nosotros no morimos, no renunciamos, jamás llegaremos a ser perfectos. A su nombre, gloria. Rápidamente, los creyentes maduros olvidan su pasado y van adelante. Filipenses 3:13 al 15, Filipenses capítulo 3, verso del 13 al 15, dice: No, hermanos, yo no me creo todavía calificado, dice Pablo, pero para mí ahora solo vale lo que está adelante. Y olvidando lo que dejé atrás, corro hacia la meta con los ojos puestos en el premio de la vocación celestial. Quiero decir, de la llamada de Dios en Cristo Jesús. Todos nosotros, si somos de los perfectos, tenemos que pensar así. Y si no ven todavía las cosas en esta forma, Dios los iluminará. La Reina Valera del 60 dice, hermanos, no es que yo ya sea perfecto, ni que lo haya alcanzado. Entonces, aquí parecería como que Pablo está diciendo que, mire, se dan cuenta, Pablo no era perfecto. Pero acá hay un detalle. Si usted ve más abajo en el verso 15, ahí dice, todos nosotros, si somos de los perfectos, tenemos que pensar así. Entonces, ¿cómo es? ¿Era perfecto o no era perfecto el apóstol Pablo? Aleluya. ¿Ah? ¿Era perfecto o no era perfecto? Según lo que traduce la Reina Valera, nos daría a entender de que Pablo todavía no había alcanzado la perfección, ¿verdad? Nos daría a entender eso, hermanos, porque usted lo lea y dice, no es que yo ya sea perfecto, ni que lo haya alcanzado. Entonces muchos creyentes se justifican en ese texto para decir, ya ve, ni siquiera el apóstol Pablo había alcanzado la perfección. Y si Pablo no había alcanzado la perfección, entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir que podemos alcanzar la perfección? A su nombre, gloria. En el verso 12 es donde dice, mire, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido, o sea, fui tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Y uno dice, ¿te das cuenta? Pablo no ha alcanzado la perfección. Pero una cosa hago, es que hay que entenderlo en su contexto. ¿A qué perfección se está hablando aquí Pablo? ¿La perfección espiritual? No. A esa perfección de la cual Pablo dice que él no lo había alcanzado aún y que no era todavía perfecto, se está refiriendo a la perfección del cuerpo. Porque el contexto de lo que Pablo está hablando es la resurrección. La resurrección. No está hablando de la perfección espiritual, sino que está hablando de la perfección física que vamos a tener en la resurrección. Por eso, hermanos, él habla, hermanos queridos, si usted ve los versos
anteriores, ahí si usted se va a dar cuenta, ese es el contexto. Dice, a fin de conocer, el verso 10, por ejemplo, mire, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y verso 12 dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido en Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, o sea, la resurrección. Pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, que es la resurrección, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Obviamente la resurrección es la vida eterna. Y dice, verso 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Entonces ahí se da cuenta. ¿Cómo? Era perfecto y no era, él dice que no era perfecto ni que lo había alcanzado, pero el verso 15 dice, más todos los que ya somos perfectos. Pensemos de esta manera. ¿Qué manera de pensar? De correr hacia adelante, a la meta. Los perfectos olvidan su pasado, todo lo que está atrás, y van directo a la meta. Se olvidan incluso de lo que ayer pasó. Te olvidas, aún si de repente fallaste ayer. Si el enemigo, hermano, te puso una trampa y caíste, si te fallaste, y muchas veces el enemigo nos bombardea y nos está ahí, hermanos, como con pensamientos en nuestra mente, haciéndonos creer que nosotros ya no vamos a poder, ya no vamos a llegar, que ya Él nos derrotó, que el pecado, y que no servimos como cristianos, y que nos demos por vencido. Pero no, olvídate de lo que quedó atrás, olvídalo. Olvida de lo que eras antes, olvida incluso de lo que habías hecho ayer. Levántate, pon tus ojos en el premio de la vocación celestial, del supremo llamamiento, y sigue adelante, sigue adelante. Los perfectos actúan de esta manera, pero los niños no. Los niños en Cristo siempre están mirando su pasado, como cuando Israel sale de Egipto, constantemente estaban sus ojos puestos ¿dónde? En Egipto. Siempre están mirando el mundo. Quieren volverse al mundo en cada momento. Cada dificultad que se les presenta, querían volverse a Egipto. Igual el creyente inmaduro, cada dificultad que se le presente, quiere volverse al mundo. Pero los perfectos no. Los perfectos, aunque venga lo que venga, hermano, su mirada está delante al supremo llamamiento para ver si puede alcanzar la resurrección por medio de la fe en Cristo. A su nombre, gloria. Por eso que Pablo va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Aleluya. Filipenses, mire cómo traduce la palabra de Dios para todos. Interesante. Entonces dice, tengamos esa misma actitud todos los que hemos llegado a la madurez. Lo traduce el verso 15 en la palabra de Dios para todos. Entonces tengamos esa misma actitud todos los que hemos llegado a la madurez. Y si en algo piensan diferente, esto también se lo declarará Dios. Gloria a Dios. Siguiente, aman a sus enemigos. Mateo capítulo 5, versos del 44 al 48. Mateo capítulo 5, versos del 44 al 48. Pero ahora yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. De esta forma, ustedes serán hijos del Padre que está en el cielo. Él hace que el sol salga tanto para los malos como para los buenos. Él es también quien hace que la lluvia caiga tanto para los que hacen el bien como para los que hacen el mal. Si ustedes solamente aman a quienes los aman, ¿creen que merecen alguna recompensa por eso? Incluso los cobradores de impuestos aman a sus amigos. Y si ustedes solo son buena gente con sus amigos, por eso, hermano, mire, yo he visto muchos cristianos, cristianas, que solamente son ahí chocheras de los que les caen bien, incluso dentro de la iglesia. Solamente son amables y sonríen con los que les están simpáticos o simpáticas. Pero con quienes no les está simpática o con quienes han tenido algún roce o con quienes no congenian, muchas veces ni los saludan. Y si los saludan con hipocresía. Esos son los inmaduros. Esos son los que se han quedado como niños.
El creyente maduro no actúa así. Porque si usted solamente se junta y se acollera, como dice, con los que le caen bien, ¿qué mérito tenéis? Si tú eres simpático, amable, buena y haces favores solamente a los que te están simpáticos, aún dentro de la iglesia, ¿qué mérito tienes? La gente del mundo hace lo mismo. Y si ustedes solo son buena gente con sus amigos, ¿creen que están haciendo algo fuera de lo común? Hasta los que no están con Dios, o sea, los impíos, son buena gente con sus amigos. Por esto ustedes deben ser perfectos como su Padre que está en el cielo. Amen aún a sus enemigos. Ahora, si nosotros como cristianos dentro de las congregaciones, y esto lo he visto no solo en nuestra congregación, sino en muchas congregaciones, si no somos capaces, hermanos queridos, de amar, de ser amables, de ser buenos, de ser comedidos, de ser, hermanos, aún tal vez hasta cariñosos con nuestros propios hermanos en Cristo dentro de nuestra congregación, independientemente si congeniamos o no congeniamos, si nos está simpático o no nos está simpático, independientemente si hemos tenido algún roce, algo, si no somos capaces de amar a nuestros propios hermanos en Cristo, ¿cómo se imagina usted que va a amar a su enemigo? Aquel que lo odia, aquel que lo persigue, aquel que lo maldice, aquel que lo quiere matar, aquel que le desea la muerte. ¿Cómo cree usted? ¿Podrá? No va a poder. Si usted no es capaz de amar a su propio hermano, si usted aborrece a su hermano, si cada vez que usted lo ve, hermano, Dios mío, ¿y cuándo se cambiará de congregación? ¿Por qué no se va a otra iglesia? ¿Hasta cuándo lo tengo que soportar y ver? Si usted no es capaz de amarlo, ¿cree que podrá amar a su enemigo? Pero con los que le hacen favores, pero con los que se le junten, los que le están ahí atrás, a veces, ¿verdad? Ahí sí, con ellos sí. Con los que le pelan el choclo y usted también ahí. ¿Qué mérito tienes? Disculpe, hermano, ¿qué mérito tenemos? Pero vosotros no haréis así. Usted y yo tenemos que ser perfectos, como nuestro Padre que es perfecto, que no hace acepción de personas, que manda sus bienes, o sea, el sol, la lluvia, sobre buenos y malos. Al nombre de Cristo, gloria. Vamos a terminar rápidamente. Controla su lengua. Santiago 3, verso 2. Los que son perfectos controlan su lengua. Vimos que los niños no controlan su lengua, mientras que los perfectos, los maduros, sí controlan su lengua. Santiago 3:2 dice, porque todos fallamos, ofendemos, de muchas maneras. Si alguno no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y ahí hablando de la lengua, usted ya lo lee en casa, ver toda esta parte del capítulo de Santiago. Qué tremendo lo que dice, ¿verdad? Porque todos fallamos, ofendemos, de muchas maneras. Pero si alguno no falla en lo que dice, en su hablar, si usted llega a controlar su lengua, puede controlar todo su cuerpo. Si usted llega a controlar su lengua, usted ha alcanzado la perfección. Pero si usted y yo no controlamos nuestra lengua, entonces, hermanos, somos todavía niños. Nos hemos estancado, nos hemos quedado retacos espirituales. Y mire, uno de los más grandes problemas dentro de las congregaciones es que los hermanos y hermanas no controlan su lengua. Y estamos hablando de gente que tiene años de cristianos. No controlan su lengua ni siquiera para responder. ¿Verdad? Tuvo problemas en su casa y cuando llega a la congregación y alguien le saluda, muy amablemente responde, hermanos, con palabras duras. Porque hay que saber responder. Y por eso que el Señor Jesús nos dijo, hermanos, que nuestra lengua tiene que estar sazonada, nuestras palabras tienen que estar sazonadas con sal. No debemos ser ásperos, debemos ser amables con todos. Con todos. Creyentes y no creyentes.
Pero hay hermanas y hermanos también, pero también hermanas que aún en sus trabajos, hermanos, sacan la chaveta y se agarran de tú a tú con la compañera de trabajo. O hermanos con sus compañeros de trabajo. Se agarran y se ofenden de las mismas palabras, del mismo calibre. Esos son niños. No controlan su lengua. A su nombre, gloria. Entonces, hermanos, andemos por el camino de la perfección. El último, con esto lo dejo tranquilo y nos vamos. Prometido. El que es perfecto no condena, restaura. Los niños solamente están a mirar la pajita que está en el ojo del hermano. Critican, juzgan, condenan y no miran la viga o el tronco o el árbol que está en su propio ojo. Si usted solamente lo que hace es criticar y criticar y criticar y criticar y criticar y ver los defectos de los demás, usted es un niño espiritual. El maduro no actúa de esa manera. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos míos, si alguno como hombre que es cayere desgraciadamente en algún delito, en un pecado, vosotros, los que sois espirituales, y estos son los maduros, al tal restauradle e instruidle con espíritu de mansedumbre, haciendo cada uno reflexión sobre sí mismo y temiendo caer también en la tentación. Esta es una actitud que tiene que tener el creyente maduro, el que es perfecto, que cuando ve a alguien que ha caído, no lo está condenando ni juzgando. Ahora, esto no estoy diciendo que debamos permitir, son cosas muy distintas, ¿verdad? Permitir y van a pasar, es otra cosa. Estamos hablando de si alguien cae, nuestra función, la función de los maduros, no es criticarlo, juzgarlo, y qué barbaridad, y mire cómo así, y mire, y no sabe, y va, incluso va y lo comenta con los demás, porque tampoco controla su lengua, y le dice, y sabe, mira, ¿ha visto lo que pasó el hermano, la hermana tal? Y mira lo que estaba haciendo, la vi hermano, y la vi con una cerveza en su mano, y qué barbaridad, y cómo era posible, y yo que la veía tan linda, la hermanita o el hermanito, pero mira, había salido un borrachito, etcétera, cualquier otra cosa, ¿verdad? Juzga, condena. Está a mirar cualquier defecto de cualquier hermano. Sí, eso es una característica de los inmaduros. Siempre están mirando los defectos de los demás. El creyente maduro no. El niño espiritual está mirando los defectos y juzgando, criticando. Y nunca se mira los suyos. Porque de que los tiene, los tiene. Pero nunca se mira a sí mismo. Siempre está a mirar a los demás. En cambio, el maduro, cuando ve a alguien que ha caído o está haciendo algo malo, busca restaurarlo. Con un espíritu de mansedumbre, no creyéndose, hermano, el santo querubín, sino con mansedumbre. No que va y condena, hermano, y cómo es posible, arrepiéntate. No, hermano, con mansedumbre. Haciendo cada uno reflexión sobre sí mismo y temiendo caer también en la tentación. Porque el que cree estar firme, mire que no caiga. Vamos a quedarnos entonces, hermanos, hasta aquí. Y vamos a dar gracias al Señor, hermanos, y pedir al Señor que nos ayude a madurar, que nos ayude a crecer, que nos ayude a caminar por el camino de la perfección. Es un camino que es un camino estrecho, por eso que la Biblia lo llama un camino estrecho. El camino de Dios que lleva a la vida es un camino estrecho. Es un camino angosto, pero que su final es vida eterna. El otro camino es un camino ancho, espacioso, pero su final es camino que lleva a la muerte. El camino de la perfección, hermanos amados, que es un proceso. Ya le dije, es un proceso. Si usted tiene recién, hermanos, unos meses o un año de creyente, no se preocupe porque
Todavía es natural que usted pueda estar en las características de un niño en Cristo. Pero anhele crecer, anhele alcanzar la perfección, anhele ser como su Maestro, que es Cristo Jesús. Pero aquellos que tenemos años en el Evangelio y que nos hemos quedado como niños, anhelemos, hermanos, anhelemos, pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, imitemos todo lo que nuestro Señor hizo, seamos como Él fue, amoroso, misericordioso, que mientras los demás trajeron a una mujer pecadora para apedrearla, todos agarraron su piedra. Él dijo: el que esté libre de pecado arroje su primera piedra contra ella. Y él, pudiendo apedrearla, porque él era el único sin pecado, no lo hizo. Y dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Pues yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Que Dios, hermanos, añada bendición sobre su palabra, sobre nuestra vida, sobre toda su iglesia y sobre el mundo entero. Que el Señor me los bendiga grandemente. Amén.